Buenas noches, buenas noches. Vamos a iniciar nuestra reunión con oración. Señor, gracias, Señor. Gracias porque podemos acudir a ti en todo tiempo, Señor. Tú tienes abierta la puerta para escucharnos en todo tiempo, Señor. Gracias porque tú no desprecias un corazón quebrantado, Señor. Señor, que esta noche todos aquellos que tienen un corazón quebrantado y que vienen a ti con un corazón quebrantado, Señor, que sean restaurados. Te lo pido en el nombre de Jesús, y aquellos que no lo están, cuando llegue el tiempo de un quebrantamiento puedan enfrentarlo tal como tú lo deseas, Señor, para que el beneficio sea para tu gloria, para tu honra, y haya gran bendición en el reino y en ti, en el que esté quebrantado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Guíanos a través de este aprendizaje de tu palabra, Señor, para que seamos confortados y llenos de tu espíritu en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pues bienvenidos. Vamos a compartir el tema de hoy, el cual ya saben ustedes el nombre, y vamos a empezar de una vez. Bueno, muy bien. El tema es acerca de transformación, que esta es la novena ocasión que hablamos de este tema. Ahora es Renovados como el Águila, que es la quinta exposición del tema, y específicamente se llama quebrantamiento. El segmento este se llama quebrantamiento. Ahora, recordando un poco, es necesario conocer qué es lo que nos está pasando antes de empezar a tirar golpes al aire como si no tuviéramos la capacidad de tener la mente de Cristo y discernir, conocer lo que está sucediendo a nuestro alrededor. El Señor no nos dejó solos en un lugar y enviados sin armas, sin posibilidades de salir adelante. El Señor nos envía y nos da las capacidades que necesitamos para enfrentar todo lo que estemos viviendo. Si lo que estamos viviendo es realmente un ataque, hay que discernir. Si es realmente un ataque de fuerzas demoníacas o simplemente los efectos de vivir en un mundo maldecido por el pecado, influidos por nuestra propia carne. Aun cuando fuera un mundo, un ataque espiritual demoníaco, las armas están disponibles para nosotros y el poder de Dios está disponible para nosotros, pero debemos aprender a usarlo. Debemos aprender a luchar, a pelear, a resistir al maligno, a humillarnos delante de Dios, resistir al diablo y que huya de nosotros. Dijimos que hay dos cosas. El apóstol Pablo instruye a los cristianos a librar una guerra contra el pecado en sí mismos, contra nuestra carne. Romanos 6 habla específicamente de la guerra, precisamente contra el pecado. Romanos 6:2 específicamente, de nuevo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hay que luchar contra el pecado. Es una guerra contra la carne y debemos llevarla a la cruz. La segunda, esto es lo que se conoce por muertos para el pecado, pero vivos para Dios. La segunda es discernir si debemos librar la guerra contra el maligno y por dónde está atacando, por dónde está viniendo contra nosotros. En Efesios 6:10, de cualquier forma, está descrita la armadura del cristiano, la cual pueden ustedes leer y ver qué significa cada parte de la armadura. Es importante conocer las armas, así como es importante conocer al enemigo, es importante conocer las armas con que disponemos para combatirlo. Es muy importante. De hecho, dice la Escritura que por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en tu propia, no en mi propia fuerza, sino el poder de su fuerza, tomando la armadura de Dios. Bien, ahora, hay que ver definitivamente la diferencia entre un corazón herido y uno quebrantado. El tema es corazón quebrantado, pero también tenemos que ver esta diferencia que se nos presenta en un corazón que puede estar herido, puede estar quebrantado. Hay diferencia en esto. De hecho, un corazón herido se defiende, pelea por sus derechos, por tener la razón,
no importando a quién ofenda. Una persona herida está resentida y amargada y le echa la culpa de sus problemas a los demás. Ese es un corazón herido. Es un corazón herido. Motivos, causas de esa herida. Presento una tabla en donde creo que es muy específico, que puede ser, de hecho, aquí se presenta heridas que vienen desde la infancia, heridas emocionales, heridas en el corazón, que vienen desde la infancia. La herida puede ser humillación y el efecto en la edad adulta, muchos adultos, jóvenes y adultos, presentan timidez extrema o prepotencia, uno de los dos extremos, o prepotencia o timidez extrema porque tienen una herida en el corazón. La ausencia de los padres, ya sea el padre ausente o la madre muy dominante, tienen problemas en la edad adulta para entablar relaciones duraderas. No están habituados a tener una relación de amor porque no la recibieron en su casa. Injusticia. Cuando hay una injusticia en su vida, cuando se le juzga y se le condena sin tener culpa, se convierte en demasiado autoritario. Él tiene que resolver eso de alguna manera y piensa que con ese autoritarismo va a ser posible que combata ese sentir interior que no entiende. Traición de los padres. Traición se considera de muchos tipos. Traición se considera amor más por unos hijos que por otros. Traición se considera divorcio. Se considera menospreciarlo. Y se convierte en, el efecto en la edad adulta es muy controlador y perfeccionista, demasiado perfeccionista y quiere controlar todas las cosas. Y así están las otras 4 heridas: sentirse rechazado, huir de los demás, anular las emociones de él, decirle no llore, cállese, usted no tiene derecho, no se enoje, no grite. Se convierte en una persona muy fría o demasiado impulsiva. Arrebatar la infancia, hacerlo adulto antes de tiempo, que se comporte como un adulto, va a tener una frustración constante, continua. La falta de cariño, la falta de amor va a repercutir en una falta de empatía y de compasión por las demás personas. No le entiende, no fue abierto a su corazón esa área importante de la vida de una persona entera. Y estas son solo heridas de la infancia, pero también hay en la edad adulta. Y pueden ser físicas, verbales, sociales y cibernéticas también. Los medios también tienden a humillar y a manipular a la gente y esos causan heridas que repercuten en la vida de la persona. Ahora, hay algo muy importante. Hoy no vamos a hablar de un corazón herido. Vendrá en una posterior enseñanza. Lo que sí quiero decir es que un corazón herido, así, lo sana el Señor. El Señor es el que puede sanar un corazón herido, porque el Señor conoce lo profundo de nuestro corazón y no necesita que nadie le diga ni que nosotros le manifestemos cómo nos sentimos. El Señor ya te conoce, el Señor ve lo profundo del corazón. Sin embargo, estas heridas son las que provocan las fortalezas, son terreno fértil para las fortalezas. Y si podemos darnos cuenta, la estrategia del maligno es: confunde a los padres, por decir algo, y hace que traten al hijo como las 8 formas de descripción que vimos antes. Y vimos ya la semana pasada que una fortaleza satánica es un área dentro de tu templo, de tu ser espiritual, en la que Satanás construye un lugar fortificado y blindado donde guarda a oscuras un tesoro que le pertenece y que le da derecho legal para manejar ciertas circunstancias de tu vida. Muchas. Y te hace actuar conforme a lo que produjo y a la fortaleza que construyó en la herida que tú tienes desde la niñez. Esa fortaleza no puedes verla porque él pone tinieblas o placer. Dijimos también que una fortaleza es una forma de pensamiento, hábito o actitud contrarios a la palabra de Dios, porque nada de lo que leímos antes está dentro de lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Puede tener raíces muy profundas que dificulten ser erradicadas. De hecho, repito, el que penetra, y lo he visto muchas veces, el que penetra es Dios. Es el que penetra el corazón y saca esas raíces muy profundas y sana tu corazón completamente. Si hay fortalezas en la mente y el corazón, Satanás las rodea de oscuridad. Los demás las ven, pero tú no.
Dijimos que una fortaleza es una conducta contraria a la vida de Cristo, la cual le da derecho legal al enemigo para zarandear tu vida y poner en riesgo tu salvación. En una ocasión, Pedro le dice al Señor, Señor, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas. Sin embargo, cuando lo acusaron, cuando le dijeron, tú también eres uno de los que andaba con Jesús, ahí se aprovechó y se cumplió lo que Jesús le dijo a Pedro. Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearte. Y eso es lo que hace, maltratarte, hacerte humillar, hacerte sentir frustrado. ¿Por qué? Porque hay algo en el corazón que produjo esas superconfianza o autoconfianza superior en Pedro para hacer declaraciones que finalmente no iba a poder cumplir. Muchas veces, muchos podemos tener ese tipo de heridas que provocan que la aprobación de los demás quería ser aprobado por el Señor, pero a fin de cuentas fue claro que aún fue, ante sus propios ojos fue reprobado porque sí negó al Señor. Las posesiones del maligno dentro de ti, custodia y cuida esa posesión para que la verdad del evangelio no la destruya. Y ese es el peligro del maligno, porque sabe bien que la verdad te hará libre. Perdón, ahí está mal escrito, pero la verdad te hará libre. Los síntomas de las fortalezas son la negación, y ahí está en la descripción, ya lo vimos la semana pasada, el culpar o acusar a otros, que es una forma de ceguera también. Evita verlas, evita al justificarnos culpando a otros, cubrimos o intentamos cubrir nuestra falla. La verdad es que ahí está, no se quita con eso. Y la tercera es sentirse bien, sentirse cómodo. Todos tenemos problemas, todos tenemos debilidades, así estoy bien, así déjame, ve y busca a alguien más para decirle en qué está mal. Hace que esa fortaleza profundice más. No desea que por ningún motivo cambiar. Esa situación causa placer para la persona. El Señor dijo, aborreced el mal. Bien, ahora, eh, vimos también que en todo pensamiento debe ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Eso es lo que nos dice 2 Corintios 10:5, y por lo tanto nuestra atención debe estar en examinar de dónde vienen nuestros pensamientos y ver si revelan la voz de Dios, la de Satanás o la nuestra. Dijimos, hay tres fuentes principales o prácticamente únicas de donde puede venir esa influencia. Puede ser que a través de una persona, a través de una circunstancia, a través de una experiencia, pero a fin de cuentas está detrás de ella una de tres cosas. Puede ser en nuestros pensamientos, que es el tema que estamos hablando, pero puede ser en sueños, en visiones que tenemos o en revelaciones. Esas cosas pueden ser manipuladas por nuestra propia carne, y tenemos para nosotros un sueño que decimos es de Dios, es hermoso, es de Dios, Dios me dijo, Dios me va a hacer, Dios me va a dar. Cuidado, cuidado, siempre debemos pedir confirmación del Señor para que sea verdadero. Y sabemos que la palabra de Dios es una, eh, un filtro para conocer si realmente viene de Dios o no. Lo vimos la semana pasada. También puede ser la voz del diablo. Recordemos las tentaciones de Jesús. Aún usó un versículo para tentarlo. Está escrito que enviará sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Y sabemos que Jesús le dijo una, una algo de mayor valor, que es al Señor tu Dios adorarás. No tentarás al Señor tu Dios. En esa ocasión de la que estoy hablando, cuando le dijo que se tirara del pináculo del templo, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, siempre tenemos que usar la palabra. ¿Y cómo puedo usar la palabra cuando me encuentro con un pensamiento repentino, un sueño, una visión? ¿Cómo? Tengo que tener un acervo de memoria
de la palabra de Dios en mi corazón. Entre más yo guarde en mi corazón la palabra de Dios, que haya meditado en ella, que la aplique, perdón, que haya meditado en ella, va a ser más fácil para mí combatirla y desecharla cuando venga de esta, ya sea de la carne o del diablo. La otra es la voz de Dios que nos puede dar una gran revelación y enseñarnos el camino que debemos seguir y cómo desechar pensamientos que no sean de Dios. ¿Cómo envía Dios esta renovación? Dios está recordándonos constantemente para que renunciemos a nuestra propia manera de pensar y vayamos en una dirección opuesta a 180 grados. Lo vimos también. Solo quiero añadir un versículo para apoyar lo que estoy diciendo aquí, que es Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Bien, ahora sí, vamos a hablar de quebrantamiento. Quebrantamiento. ¿Qué es quebrantamiento? ¿Cómo se manifiesta el quebrantamiento? ¿Cómo defines el quebrantamiento? Empecemos entonces por ver. Quebrantar. Quebrantar es humillar el corazón en sentido de hacerlo humilde, sumiso, manso y receptivo a la voluntad de Dios. Su significado está relacionado con restaurar. Están relacionados. Es necesario quebrantar para después restaurar. Quebrantar es suavizar, ablandar el corazón y limpiarlo de excesos dañinos como el resentimiento, la ira, incluso la tristeza que pueden convertirse en un factor que impide escuchar o recibir la palabra cuando se le da cabida a la, perdón, que impide escuchar o recibir la palabra cuando no se le da cabida a la esperanza. Bloquea la dureza de corazón, que es, por eso es necesario quebrantarlo, la dureza de corazón causado por los excesos dañinos como el resentimiento, la ira, incluso la tristeza, el temor, el deseo de venganza. Todo eso va formando un endurecimiento del corazón y no penetra la palabra de Dios. No es que tal vez la busque y tal vez memorice en su mente nada más, pero no llega a lo profundo, no llega a hacerla propia, no se alimenta. Es como comer un pan y después, antes de pasarlo, quitarlo de la boca, expulsarlo de la boca, ese alimento ya no produjo ningún beneficio, porque no fue realmente un alimento de donde se extrajeran los nutrientes. Y es necesario hacerlo con un corazón humilde, un corazón dispuesto. Está relacionado con el de restaurar, que es devolver las cosas, los lugares, las personas a su estado inicial. Eso es restaurar. Bien, ahora, el reducir el ímpetu, el aviente, el impulso del corazón, el quebrantarlo, es fraccionarlo en muchas partes, como veíamos en la imagen, para despojarlo de lo que sobra, que es dañino, además quedando abierto a la palabra de Dios. Se trata de quitar y dejar que esté disponible para recibir la palabra. Quebrantar el espíritu puede ser un proceso progresivo de persuasión, pero también puede ocurrir violentamente tras una experiencia que resulte definitiva. Estamos hablando de dos formas en las que se presenta el quebrantamiento. Puede ser en pausa, en etapas, como dice aquí, progresivo, o violento, inmediato, definitivo. Y eso es también un tipo de quebrantamiento. Tanto para quebrantarlo y posteriormente a esto restaurarlo, es necesario el arrepentimiento. Es más, no hay arrepentimiento sin quebrantamiento, pues el primero es consecuencia del segundo. Para poder
que pueda penetrar la palabra y que te veas en el espejo de la palabra de Dios y veas la condición de pecado que tienes, es necesario, al verlo, que se quebrante tu corazón y procedes al arrepentimiento inmediatamente. Así es que esas son las cosas que empiezan a mover un corazón duro, a desgajar esas protecciones, esas capas, esas moldes que fueron acumulándose encima del corazón para endurecerlo. La promesa de perdón de pecados es para a los que quebrantan su corazón, es decir, para quienes lo transforman en un corazón humilde, sin arrogancia, sin orgullo, para que el Señor lo vivifique. El Señor se alegra de los corazones que le claman a Él, pero ama también a los confundidos, claro que los ama, y de ellos pide como ofrenda un sacrificio, una ofrenda de sacrificio, un corazón quebrantado, como lo dice el salmista. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando tú vas ante el Señor con un corazón quebrantado, cuando te alcanzas a ver la condición en la que estás, lo que hiciste, lo que dijiste, el mal que le hiciste a alguien o simplemente el daño que hiciste al corazón de Dios, se quebranta tu corazón y tú vas arrepentido. Y tú vas arrepentido delante del Señor, con ese corazón humilde, reconociendo tu culpa. Y le dice, Señor, perdóname. No soy digno, Señor. Pero, Señor, yo sé que tú eres misericordioso y que tú me recibes, Señor, cuando yo voy arrepentido delante de ti. Y tú mismo dijiste, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y hoy, muchos necesitamos eso, Señor. Muchos necesitamos pedirte perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, Señor, viniendo ante ti con un corazón humilde. Señor, porque sabemos que tú no desechas un corazón quebrantado, sino que tú lo recibes como un sacrificio grato de olor fragante delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque por tu misericordia y tu gracia nos das nuevas fuerzas, una nueva fuerza vital que nos levanta y nos pone de nuevo a confiar y a servirte, Señor, con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. Ahora, ya vimos definición o qué es el quebrantamiento, a veces cómo se presenta. Quiero profundizar más en el proceso ese de vaciar de todas esas cosas que contaminan, que endurecen, que provocan ese aislamiento de la comunión con el Señor. Estar quebrantado significa simplemente que es que en nuestra propia vida, todos los pensamientos, emociones y deseos que están en contra de los de Dios, sea descubierta, expuesta, llevada a la cautividad y libre de toda esa maleza, de esas cosas que dañan nuestro corazón, que obstruyen, de toda esa cizaña que ha sido sembrada en nuestro corazón y que evite que la palabra de Dios fructifique en nuestro corazón. De hecho, Jeremías nos dice en versículo 1:10, el Señor le dijo a Jeremías como una misión que le encargó, mira que te mando, que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, y para edificar y para plantar. Primero hay que destruir, hay que vaciar, hay que quitar para poder levantar nuevamente. Cuando eran tumbadas los muros de la ciudad, tenían que quitar todos los desechos que quedaron de las ruinas que fueron en la que se convirtieron los muros que protegían a la ciudad y la misma ciudad, las casas, y volver a construir nueva. Es el proceso que se sigue cuando se compra una casa antigua, ya que no es bueno que sea usada o que ya no la quiere su dueño tal como está, la tienen que derribar, quitar todo ese material y irse desde los cimientos a edificar y hacer una nueva casa.
Dios nos permite ser quebrantados a través de nuestras pruebas y tormentas, adversidades y fracasos para que veamos la necesidad de renovar nuestra mente. Atención, este es un proceso, el quebrantamiento también es un proceso para que nos va a ayudar. Siempre sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, pero hay ocasiones en las que se han formado por todo el equipaje que traemos desde la niñez en nuestro corazón, que son heridas, que son hábitos, costumbres, que son lo que se mueve en la cultura en donde vivimos y si ha sido aceptado como noble, como bueno. Esas necesita ser quebrantado para que a través de pruebas y tormentas, adversidades y fracasos, para que construir nuevo, quitar todo eso, arrancar, destruir, para arruinar y para derribar, como dijo a Jeremías, para edificar y plantar. Tenemos una palabra que dijo uno de los amigos de Job cuando estaba hablando con Job. Su amigo se llamaba Eliú y proclama la majestad de Dios. No porque lo estaban condenando, porque lo juzgaron y lo condenaron, pero muchas cosas de las que están incluidas en la palabra, es importante que veamos que son verdad, son fundamentadas. Entonces, en Job 37:10 dice, por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube y con su luz aparece la niebla. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo en la tierra lo que Él les mande. Está reconociendo las maravillosas obras de Dios y que todo está sujeto bajo la voluntad de Dios. Unas veces por azote, que quiere decir castigo, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. ¿De qué nos está hablando esto? Huracanes, ciclones, tormentas, sequías, eh, sobrecalentamiento. Muchas veces es como un azote. Claro, nosotros provocamos como humanidad muchos de los daños que hay, pero muchas ocasiones vemos en la escritura, sobre todo con el pueblo hebreo, que había sequías, que había la oruga, el saltón, el revoltón, que eran plagas enviadas por Dios para destruir las cosechas. Todas las plagas enviadas a Egipto eran por voluntad de Dios. Entonces, unas veces por azote o castigo a la dureza del corazón de Faraón, de los egipcios, otras por causa de su tierra, porque es necesario que venga agua abundante o que venga, que se congelen en los polos el agua para que los mares tengan el nivel deseable en la tierra. Otras por misericordia las hará venir. El Señor hizo 3 años de sequía en el tiempo de Elías y después se vino una abundante lluvia. Así es que del Señor está proclamando la majestad Eliú en esto. Y es algo que nosotros debemos saber que, sobre todo en el versículo 13, donde estoy subrayando, algunas veces es por azote, por castigo, por juicio de Dios, como dice la Escritura. Estemos atentos a eso, porque el quebrantamiento, a fin de cuentas, no es para destruirnos. Aún el quebrantamiento que parece que te quejas y, ay, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Ay, Señor, ¿por qué? Ay, Señor, recuerdo muy bien y siempre me viene a la mente cada vez que pasa algo así. Lo que le pasó a Pablo, no que siempre sea la misma respuesta, sino que es importante resaltar cómo vio o cómo recibió Pablo el aguijón en la carne. Algunos dicen que era una enfermedad seria en los ojos y le dice que Dios le envió un aguijón, un enviado de Satanás, un aguijón en su carne. Fíjense, el origen dice, ese mal fue traído por Satanás, permitido por Dios, como lo permitió con Job y como lo permite en muchos casos por nosotros, como castigo
como necesidad de ser quebrantados. Pero Pablo, volviendo al ejemplo de Pablo, él dice que ese aguijón en la carne es para que la grandeza de las revelaciones que Pablo tenía no le exaltase sobre medida, de tal manera que se enorgulleciera de las grandes revelaciones. Y cuando lees la palabra de Dios y cuando lees las revelaciones que tuvo ese hombre, toda la palabra es verdad, toda es inspirada por Dios. Pero usó a Pablo y peligrosamente el Señor vio, y lo entendió después Pablo, el Señor vio el peligro en que estaba su siervo de despertar el orgullo y se endureciera su corazón. Y entonces ese vaso útil, ese vaso de barro útil dejaría de ser. ¿Por qué? Porque se endurece y eso es como llenar de lodo un vaso que ya no puede ser para llenarlo con la gracia, la sabiduría y todas las bendiciones del Señor. Así es que atendamos al quebrantamiento. Muchas veces vamos a ser quebrantados, siempre va a ser para bien, como en el caso de Pablo, como en el caso de las ocasiones que le sucedió a los israelitas, y en toda la escritura se habla de eso. Ahora, especialmente es de notar que en Job 37:9 dice, del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Hay que ver lo siguiente. La palabra sur en hebreo, tal como lo dice ahí arriba, en hebreo es la misma para cheder, que la Biblia también usa para describir las cámaras escondidas de lo más profundo de nuestras mentes. En nuestras mentes tenemos compartimentos ocultos y voy a explicar por qué. Por eso dice, de los compartimentos ocultos, viendo el versículo que está arriba, 37:9, del sur, de los compartimientos ocultos de la mente viene el torbellino. Es necesario que venga, por causa de eso, venga el torbellino de lo que hay. ¿Qué es entonces? ¿Cómo está nuestra mente? Nuestra mente tiene una parte pública, una parte agradable, una parte que todos conocen, ven, no, yo también veo, pero hay otra parte que es la parte ciega. Los demás la ven, nosotros no. Pueden ser actitudes, pueden ser uso de ciertas palabras, pueden ser reacciones en diferentes ocasiones. También hay una parte secreta. Esa yo la conozco, solo nosotros sabemos de qué se trata y nadie la conoce. Aquí los demás no la ven, es algo que está guardado en ese compartimento secreto, en el compartimento de lo secreto. Lo público, la parte ciega que yo no sé, pero existe, y la parte secreta. Y hay otra más, la parte desconocida, donde la desconocen los demás y nosotros también. Pero hay alguien que sí la conoce y ya sabemos quién es el Señor, porque Dios conoce lo profundo del corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice el Señor. Entonces, nosotros cuando estamos sumergidos, leyendo, meditando, escudriñando, eh, memorizando, aplicando a nuestra vida, aplicando a las circunstancias que nos rodeen, entendiendo el mensaje del Señor para nosotros, para penetrar en esa sabiduría, estamos a punto de que nos dé a conocer lo que hay en nuestro corazón. Precisamente esa parte desconocida de la que se habla aquí. La vamos a conocer a través de la luz de la palabra. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y vas a ver con esa luz penetrante que llega hasta lo más profundo del corazón del hombre, hasta lo más recóndito del corazón del hombre, como lo necesitamos, a esa parte desconocida, muchas veces va a salir a la luz. Pero también el Señor saca a la luz la parte secreta, por supuesto, y la que los demás ven y nosotros no, tarde o temprano. Si tú sigues en comunión con el Señor, comunión íntima, si tú sigues con un corazón quebrantado, humilde, Dios te va a dar a conocer precisamente eso. En otras palabras,
Él permite que las tormentas, atención, Él permite que las tormentas vengan de esas cámaras internas para que ya sea en su amor misericordioso pueda liberarnos de las fortalezas de Satanás, porque hay desconocidas, están ocultas, están en lo oscuro, están llenas de ramas, de arbustos, etcétera, para que no sepamos que ahí están. El Señor permite esas tormentas por amor, para librarnos de las fortalezas de Satanás, perdón, o en su amor disciplinario forzarnos a tratar con nuestro pecado. Esas son las dos opciones. Amor misericordioso para liberarnos de esas fortalezas ocultas, o disciplinario para forzarnos a tratar con nuestra carne, con nuestro pecado. Aquí se nos ayuda a explicar esto con un poco más de claridad en Proverbios 20:30. Los azotes, ya lo leímos, castigos que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Sheder. Sheder es esas cámaras ocultas, escondidas, esas donde están construidas las fortalezas. Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Eso es lo que está haciendo el Señor. Ahora, la mejor forma de ver aplicado esto es con un ejemplo. Vamos a orar, Señor, en todo tiempo, Señor. En todo tiempo preferimos, Señor, a través de leer tu palabra, entender lo que está pasando en nuestro corazón y poderlo ver. Pero si fuera necesario, Señor, por la dureza de nuestro corazón, por la oposición, por bloquear o por heridas del pasado, Señor, si fuera necesario el quebrantamiento para liberarnos de esas cámaras ocultas y destruir las fortalezas internas, o la carne que todavía está ahí queriendo tomar dominio y control de nuestro corazón, Señor, heme aquí. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos porque queremos ser cada vez más como Cristo, ausentes de todas esas áreas que son propiedad del diablo o que de la carne todavía están llenas, para ser llenos de tu espíritu en todo nuestro ser, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Un ejemplo. ¿Por qué no puedo estar en control? Esta es una expresión que usó una amiga, dice la persona que lo describió. Hace poco tiempo, platicando con una amiga, cuando escuchó acerca de todas las pruebas que mi esposo y yo continuábamos atravesando, ella dijo: tengo miedo de entregarlo todo. Mírate, mira lo que pasa cuando entregas todo. Lo veo en ti, me da miedo. ¿Por qué tengo que renunciar a todo? Es una pregunta que tarde o temprano tal vez tú ya te hayas hecho, o en algún momento de nuestra vida ha salido de nuestros labios. ¿Por qué no puedo tener el control yo? Soy una buena persona, yo he aprendido mucho de la escritura y he avanzado mucho, he crecido. ¿Por qué no puedo tener el control? Le pregunté, ¿amas a Dios? Amarlo quiere decir darte totalmente a Él momento a momento, confiar plenamente en Él. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, te enfrentes a lo que te enfrentes. Y ambos podemos decir genuinamente, describiendo lo que le pasó, dice esta persona, ambos podemos decir genuinamente, como dijo David, cuando ellos se enfrentaron, decir: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Ese es el corazón, ese es un corazón dispuesto, ese es un corazón. En este salmo se está hablando precisamente de la palabra de Dios, exaltando la palabra de Dios. Todo el salmo es el salmo más grande que hay en la Biblia, es un compuesto para la sabiduría en la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Qué bueno que fui quebrantado, en otras palabras. Señor, gracias por haber sido quebrantado para que aprenda así tu palabra, tus mandamientos, tus principios, y yo ande en ellos, Señor. Ahora, el sufrimiento me hizo bien, dice otra versión,
porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Eso es en otra versión. Volvamos acá. Hay lecciones que se pueden aprender del sufrimiento. El evangelio no es salud y riqueza en esta vida, sino un llamado a seguir los pasos de Jesucristo. Por favor, hermanos, he oído oraciones, he oído clamores en los que solamente estamos pidiendo prosperidad. La prosperidad que se predica en muchas partes, cuidado, porque son trampas de hacernos creer. Recuerdo hace mucho tiempo, hace muchos años, tal vez unos, no sé, 25 años, algo así. Alguien dijo, ¿por qué tengo que sufrir? Si dice que somos hijos del rey, pues como un hijo del rey va a sufrir si el rey es el dueño de todas las cosas, es el todopoderoso, es el sanador? ¿Por qué tengo que sufrir? Porque estás equivocado. No aprendiste el evangelio verdadero. El evangelio no es salud y riqueza en esta vida, sino un llamado a seguir los pasos de Jesucristo. Él nos dejó un ejemplo increíble para seguir. Él sufrió, fue rechazado y crucificado por voluntad propia. Lucas 9:22, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Recuerdo una vez que un joven le ponía el ejemplo, no sé si de Pablo o de alguien más, y decía, sí, pero yo no soy Pablo. Y aquí me puedes decir, sí, pero yo no soy Jesús. Sí, pero estás siendo transformado a la imagen de Cristo. Tienes que ir a la cruz con tu carne y que quede crucificada. El que no tome su cruz y me siga no es digno de mí. En el mundo tendréis aflicción, pero no temas, yo he vencido el mundo. Quitemos esas falsas doctrinas de prosperidad, de estar siempre bien. No, no es así. Mientras sigas los pasos de Jesucristo, puedes estar en algunas ocasiones como los apóstoles, perseguido, pero no destruido, derribado, pero no deshecho, y muchas otras cosas que describe Pablo. Muy bien. La palabra agapao, agapao, pao, que es amar, no es un sentimiento natural o un amor emocional, sino un amor donde renunciamos a todo por Dios, donde Él pone su voluntad y sus deseos sobre los nuestros, sobre los nuestros, sobre los nuestros. Bien. Esto es exactamente lo que Mateo y Juan quieren decir cuando Jesús nos instruye que debemos negarnos a nosotros mismos y seguirle. Si hacemos esto, llevaremos mucho fruto. Dice Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Para qué era la cruz? La cruz era un instrumento de tortura. La cruz no era un trofeo. La cruz era un instrumento de tortura que se usaba para crucificar, para darle muerte como castigo a alguien que lo merecía. El que no tome su cruz, el que no está dispuesto a crucificar su carne, a crucificar sus deseos, sus planes, sus propósitos, que son contrarios a los de Dios, y quiera seguir su propia voluntad y no la de Dios, no es digno de mí. Juan 12:24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y el 25 dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Hay más acerca de este ejemplo que estamos viendo y algunas otras cosas que nos falta por ver para quebrantamiento. Vamos a entrar en ¿qué hago? Está bien. Ya estoy entendiendo, ya me puedes decir, ya estoy entendiendo que el quebrantamiento no es siempre un castigo. Y si es castigo, es para corregir mi camino, como pasaba con el pueblo de Israel. En la época de los jueces, cada juez gobernaba un tiempo y el pueblo estaba adorando a Dios. Dejaba el juez, se perdía el pueblo y se iba cada quien hacía lo que bien le parecía. Y venía el juicio de Dios. Y venían las naciones, se apoderaban de ellos, los quitaban y volvía
clamaban a Dios, pedían misericordia, llevaban un corazón quebrantado, el Señor en su misericordia los perdonaba, les daba otro juez y volvían a entrar en una buena época. Pero a fin de cuentas, el quebrantamiento tiene un propósito. El quebrantamiento no es siempre un ataque del maligno para destruirnos. Y aún cuando pretende hacerlo, porque siempre pretende, la estrategia del maligno no es quebrantarnos para que veamos nuestro pecado. Esa no es la del maligno, esa es la del Señor. La estrategia del maligno es poner un pensamiento en ti cuando estás en esa adversidad, en el que digas, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Como dijo Job, ¿de qué sirve? Que haya sido siempre, que haya andado en sus caminos, que haya enseñado a otros, ¿de qué sirve? Yo quisiera hablar con Dios para que me explique. No, no es así. Esas son estrategias del maligno. Sembrar pensamientos que hay que cuidar de que lleguen cuando estás en un momento difícil. Si eres hijo de Dios, di que todas estas piedras se conviertan en pan y sacias tu necesidad. Tienes 40 días de no comer, ya estás en un ayuno, en lo más grande que se habló de ayuno, 40 días, que se conviertan. Eres hijo de Dios, ¿no? Y muchas otras formas de hacer desviarnos de los caminos de Dios y del confiar en que estamos en las manos del Señor. Y lo que Dios quiera, como dijo en alguna ocasión Job también, aunque él me matare, en él esperaré. Y a Abraham también, sabiendo que si sacrificaba a su hijo, a su único hijo Isaac, Dios era poderoso para volverlo a la vida. Así es que vamos a dejarlo hasta esta porción y eh, vamos a orar. Vamos a orar. Señor, creo que lo hemos oído en muchas ocasiones acerca de que el quebrantamiento, tú no desechas un corazón quebrantado, pero Señor, cuando viene el quebrantamiento, cuando estamos orando a ti, siempre estamos pidiendo, en lugar de pedir, Señor, revélame tu voluntad, revela esas áreas de la vida ocultas en mí, Señor, que tú quieres. Y Señor, si este quebrantamiento va a ser para que sea destruida una fortaleza en mí que es desconocida o alguna conocida aún, y yo procedo al arrepentimiento, Señor, aquí estoy, Señor. Solo te pido fortaleza, Señor. Te pido fortaleza y me fortaleceré en ti, en el poder de tu fuerza confiaré, Señor, y permaneceré confiado. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, como dijo Pablo. Y no dudo, aún en los quebrantamientos, no dudo que tú, Señor, tienes un propósito de amor y de misericordia a través de este quebrantamiento. Y después de que salga de ese quebrantamiento, va a haber gloria para ti y un más parecido con Jesús. Eso pasó con Job, eso pasó en cada ocasión que vemos un héroe de la fe que, que se sujetó a tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, porque tú no desechas un corazón quebrantado. Para poder tener un corazón y poder que tú digas, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y para poder que tú digas que cualquiera de nosotros está siendo conformado a la imagen de Cristo, es necesario que llevemos a la cruz o que seamos llevados a la cruz, como fue Pedro, que seamos llevados a la cruz y que ahí muera muchas de las cosas que ahora todavía están arraigadas en lo profundo de nuestro corazón. Entendemos que el quebrantamiento, Señor, es un proceso necesario para liberarnos de la carne, para liberarnos del pecado, para liberarnos de esas fortalezas escondidas donde Satanás nos mantiene con arraigo según su voluntad. Señor, gracias, Señor, porque confiamos en que tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Rey, tú nos vas a liberar de la forma que sea, Señor, que seamos conformados a tu imagen, Señor. Sabemos que para una bloque de mármol
era necesario que fuera golpeado por el cincel y el martillo del artista para sacar la figura que finalmente quedara expuesta como una obra de arte. Y eso es lo que tú haces en nuestra vida, Señor. Y ese martillo y cincel, a fin de cuentas, vienen siendo el quebrantamiento, las situaciones en donde padecemos muchas veces. No siempre, pero tú lo haces, Señor, conforme a tu sabiduría y a tu plan perfecto. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias, Señor, porque nos estás conformando a la imagen de Jesucristo, nuestro Rey y nuestro Señor, a través del poder, del amor, de la guianza, de la enseñanza de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén. También quiero orar. Quiero orar por todos los enfermos que aún están padeciendo ahora. Quiero orar y hacerme uno con ellos porque vemos que la oración es eficaz, que más que medicinas y procedimientos está el poder de Dios actuando. Y tú quieres que lo hagamos, Señor, intercediendo unos por otros para ser sanados. Señor, ahora mismo intercedemos por los que están enfermos, por los que yacen en camas, por los que aún están padeciendo y están sujetos a debilidad por causa de alguna enfermedad. Te pedimos, Señor, extiende tu mano. Tócalos, Señor. Solamente da tu palabra, como dijo aquel centurión. Solo di tu palabra, Señor, y él será sano. En el nombre de Jesús también, todos los que tengan necesidad de ser liberados, Señor. Liberados de ataduras, de temores, de angustias, de persecuciones. Todos aquellos que están con miedo, Señor, rompe esas ataduras, Señor, para que sean libres. Que sus corazones endurecidos sean ablandados con el ungüento de tu palabra, del ungüento del Espíritu, y a través de tu palabra pueda penetrar para darles la libertad que necesitan. Señor, gracias por todos esos hombres y mujeres que están recluidos en centros penitenciarios, porque ese quebrantamiento, a fin de cuentas, traerá bendición para ellos y para muchos otros, porque así como Pablo fue un aguijón en la carne que ha traído tanta revelación en la Escritura, que nosotros aún 2000 años después estamos disfrutando porque fue inspirada por tu Santo Espíritu, Señor. Así estás usando el quebrantamiento ahí para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Muchas gracias, Señor, por todos aquellos que fielmente siguen trabajando, manteniendo a sus familias, saliendo adelante, luchando contra las dificultades, que siguen ofrendando y diezmando, Señor, fielmente. Gracias, Señor, porque yo sé que tú ves lo que el hombre no ve y tú sabes lo que está en lo profundo de nuestros corazones y en nuestra mente. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues terminamos aquí